Escuchas Bits and Brains. Navegando de forma más humana y consciente la sociedad digital. ¿De verdad que es aún tuyo tu cerebro o ya lo tienes alquilado a Elon Musk? ¿Quién te manipula mejor? ¿Tu jefe o tu feed de TikTok? ¿Hasta dónde sigues al mando con plataformas que dictan reglas usando tus emociones como armas en su guerra por la atención? ¿Cómo cambia nuestra versión a las pérdidas cuando los datos son la nueva moneda? ¿Cómo reinterpretar la heurística de disponibilidad si la información nunca calla? ¿Cómo encajar un cerebro de racionalidad limitada con un mundo de opciones infinitas? ¿Qué libertad nos queda con algoritmos que ya saben lo que vas a hacer antes que tú? Y es que, ¿acaso tiene todo lo que sabemos sobre conducta una nueva versión digital? Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de Bits and Brains. Hoy hablo de uno de los temas que más me interesan y es el tema de las herramientas, de cómo las herramientas, sabéis que una de mis frases favoritas es lo que hacemos cambia lo que somos, y por eso hoy voy a hablar con una de las personas que para mí es, desde luego es mi gurú personal de las herramientas, que es Alex de Fuenmayor, Alejandro de Fuenmayor. Y insisto mucho en lo del D, no porque le quiera dar un toque aristocrático, que seguro que se lo merece, sino porque fijaros que llamándote Alex Fuenmayor, Alejandro Fuenmayor, parece que es un nombre diferente, un nombre poco común, pero hay otro Alex Fuenmayor, que no sé si otro Alejandro Fuenmayor, que no sé si será su primo. Bueno, os decía que Alex, para mí es el responsable de una de las newsletters más interesantes sobre conceptualización de la innovación, que se llama Innovation by Default y que desde ya os invito a seguir. Yo conocí a Alex hace bastantes años, ya es que aquí empezamos a sumar años y nos estamos haciendo viejos, cuando ambos compartimos espacio en la unidad de empresas de Telefónica. Concretamente, no estrictamente en el mismo departamento, pero sí por la misma zona de mesas, por la misma pradera. Alex es un experto en temas de soluciones empresariales en la nube. Y aunque yo os digo que compartíamos pradera y siempre hemos compartido inquietudes y nos rozábamos, realmente Alex y yo empezamos a juntarnos cuando ambos, cada uno por su lado, empezamos a colaborar en los blogs de la compañía. Él escribiendo de cosas que tenían que ver con soluciones para grandes empresas y yo haciéndolo de cosas que eran mucho más simples, aplicadas a las pequeñas y medianas empresas. Pero esa inquietud conjunta, por un lado el interés por las tendencias tecnológicas que ninguno de los dos ha perdido y aunque cada uno ha matizado, ¿no? Y ha llevado a su campo, como veremos en la conversación que voy a tener con él. Pero os decía, esa doble vertiente de por un lado el impacto de la tecnología y por otro el decir, oye, ¿cómo cuento esto al mundo, ¿no? ¿Qué capacidades necesito? ¿Cuáles son las herramientas para llevar este conocimiento que yo considero que es de interés de propósito general y no solo para los especialistas? Pues eso nos ha unido más allá del momento en el que Alex y yo dejamos Telefónica, cada uno en un momento y cada uno por su lado. Y oye, de Alex, ¿qué os diría? Pues aparte de deciros que es mi System Manager de herramientas, yo cuando quiero hacer algo nuevo siempre cojo y llamo a Alex y digo, ¿y esto cómo se hace? ¿Con qué herramientas se hace? Que siempre tiene, no una, sino un ramillete para proponerme. Yo creo que Alex fundamentalmente, aunque él dice que pasa y lo dice a lo largo de la entrevista que vais a escuchar a continuación, él dice que pasa un poco de lo que sucede a su alrededor porque no lo puede cambiar. Lo dice con la boca pequeña, porque Alex es para mí una de las personas que más se ocupa de entender lo que ocurre a nuestro alrededor. Y desde luego lo hace con una pasión que va muchísimo más allá de su trabajo habitual.
De hecho, Alex es una de esas personas para las cuales el tiempo parece alargarse infinitamente, parece que sus días no tuvieran 24 horas y, como ya me ha contado alguna vez, el truco para que esto sea así es el uso tan eficiente y efectivo que hace de las herramientas. Alex además fue la persona que me enseñó a hacer podcast, es colaborador con él, es miembro fundador y miembro sin el cual el proyecto no hubiera existido, del otro podcast que comparto con un grupo de personas que está dedicado al talento, al desarrollo del talento senior en una forma muy especial de trabajar, que es el trabajo del conocimiento. Bueno, pues os voy a dejar sin más la conversación que mantuve aquí con Alex y os recomiendo desde ya suscripción a su newsletter Innovation by Default, que en contra de lo que pudiera parecer a raíz de esta conversación no va de herramientas, sino de conceptos y de ideas alrededor de lo que es y lo que no es la innovación. Bueno, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy emocionada de estar aquí contigo. La verdad es que he ido escuchando los episodios anteriores y la verdad es que está al nivel alto, así que espero estar a la altura. Hombre, claro que sí, si no, no te habría llamado. Ya te digo que a mí esto me gusta hacer cosas sin guión, aunque lo de sin guión es un poco mentira, porque yo sí que tengo aquí un papelillo con cosas que te quiero preguntar. Alex, yo te presento fuera de aquí, pero sí que yo te asocio siempre. Para mí eres el mago de las herramientas. O sea, no puedo entender cómo te gusta tantísimo esto de trastear con todo lo que se te pone por delante. Soy un poco cotilla, yo creo que ese rasgo de mi personalidad hace querer entender un poco qué pasa y sobre todo también buscar los atajos, ¿no? Cómo hacer cosas más rápidas, más fáciles. La verdad es que el cerebro yo creo que nos lleva a eso, ¿no? A intentar siempre buscar los atajos, y hay algunos que encima los tendemos a otras herramientas y otros que únicamente lo hacen de manera intelectual, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una extensión de ese rasgo de mi personalidad. Y luego también, pues bueno, el estar vinculado a la tecnología desde hace muchos años, pues te hace siempre estar comparando, ¿no? Es un poco casi esa situación de estar buscando el escenario perfecto de la herramienta perfecta, que como habrás podido imaginar y ver en tus propias carnes en los últimos años, pues no existe, ¿no? Cada cosa tiene su momento y cada cosa sirve para su función, y hay veces que necesitas muchas, hay veces que necesitas una, y bueno, depende de cómo quieras avanzar, pues tendrás que ir pensando y repensando si son las que necesitas o si tienes que buscar otras. Pero creo que cada uno tenemos que tener nuestra caja de herramientas para todo en general en la vida. Eso es indudable, o sea, lo de las herramientas, hay mucha gente que enseguida cuando hablas de herramientas, sobre todo cuando hablas de herramientas tecnológicas, hay mucha gente que se pone en guardia, pero yo ahí diría, hombre, aquí desde las gafas de presbicia, ¿no? Hasta cualquier otra cosa que se te ocurra, ¿no? La batidora, la lavadora, cualquier otra cosa, el teléfono, ¿no? Estamos rodeados de herramientas desde que inventamos el hacha de sílex, ¿no? Es verdad que hay un tipo de herramientas que generan un poquito más de fricción, ¿no? Yo diría fricción por ser fina, porque realmente lo que me estoy encontrando, y no sé si tú en eso coincides, es que hay una especie de odio preventivo, ¿no? O de negatividad preventiva frente a un montón de herramientas de las que hoy estamos manejando, ¿no? ¿Lo percibes así o no? Bueno, yo creo que cualquier cosa que implique cambio da miedo. Es decir, cualquier cosa que haga una promesa de cambio, y una promesa de cambio efectiva, genera en general miedo y barreras. Y sobre todo, nuestro carácter humano también es buscar la estabilidad, ¿no? En todo momento. Vale, te compro. Vamos a tratar de hacer un... Sabes que aquí lo que trato de ver es qué es lo que ha cambiado hoy de diferente, ¿no? Por qué la tecnología hoy nos hace sentir cosas diferentes. Pero yo creo que podemos irnos atrás y buscar herramientas menos tecnológicas, ¿no? Podemos hablar de la olla express o podemos hablar de la lavadora, ¿no? O inclusive el lenguaje. O sea, el lenguaje no deja de ser una herramienta. Es una herramienta que inventamos
para comunicarnos entre nosotros. El descubrimiento a lo mejor fue la comunicación, ¿no? O el fuego en sí, es decir, fue un descubrimiento. Fue ese momento ajá versus una funcionalidad que mejoró notablemente nuestras vidas, pero no dejan de ser herramientas. Vale. De hecho, si no hubiésemos tenido el fuego, a lo mejor nuestro cuerpo y nuestra evolución hubiese sido diferente, o no hubiese sido. Sin duda. Pero fíjate que te compro el tema de que cada vez que hay un cambio hay una resistencia al cambio, porque bueno, no estaba yo ni creo que está documentado si los de las cavernas preferían la carne cruda o la carne cocinada, pero hay cosas que sí que incluso que no solo que están documentadas, no, sino que hemos vivido. El otro día leía un libro para mí maravilloso, ¿no?, que se llama El infinito en un junco, que es un ensayo que habla un poco de la historia del lenguaje y la historia de los libros, ¿no? Y refleja muy bien cómo cuando se empieza a generar tradición escrita, ¿no?, hay una corriente en contra de lo escrito porque achacando un poco como que se perdería la espontaneidad de la oralidad y que el tipo de pensamiento pues cambiaría y que qué horror esto de escribir las cosas con lo bien que está que las hablemos, ¿no? Ahora hay una vuelta justo a lo contrario, pero es verdad que si tú piensas en todos los cambios que ha habido en tu vida, ¿no? Yo recuerdo a mi abuela protestando porque la lavadora no dejaba la ropa igual de limpia, ¿no? Y creo que nuestra generación, que es la generación, iba a decir de la Vía Express, pero es más la de la Thermomix, pues oye, llega un momento en que yo siempre digo que te tendrían que poner las lentejas de tu abuela y las tuyas o las de la Thermomix al lado para ver si en una cata ciegas eres capaz de distinguirlas, porque es que me temo el test de Turing de la vida diaria, ¿no? No, pero hay un par de matices importantes de lo que has comentado que me gustan, ¿no? Es decir, cuando llegó la imprenta precisamente había esos no miedos o barreras infundadas por parte del status quo, ¿no? Parecía que si no eras capaz de tener una gran memoria y retener las cosas y tener una oratoria adecuada, parecía que al fin y al cabo la escritura era una fórmula, o la imprenta iba a ser esa fórmula a través de la cual acortásemos esos periodos de aprendizaje y también de la parte de la retórica, ¿no?, de la discusión, del discurso, de cómo argumentar las cosas, de la narrativa. Pero si te fijas, eso pasó y todo eso no desapareció, al contrario, inclusive potenció para que muchas más personas fuesen capaces de entrar en ese selecto club de la gente que iba a la universidad, de la gente que estaba formada, de la gente que era leída. Nos costó muchos años, ¿no?, porque el índice de alfabetización de los países tardó en llegar a ser generalizado durante mucho tiempo. Fue un camino largo y hoy prácticamente nos estamos haciendo la misma reflexión, por ejemplo, con el tema de los grandes modelos del lenguaje. Es decir, realmente, ¿cómo nos van a ayudar o nos van a dejar de ayudar? ¿Son tramposos aquellos los que utilizan los LLMs para generar cosas? ¿O realmente es una herramienta más que puedes utilizar para hacer crecer de forma exponencial tu productividad, tu producción, tu imaginación, tu creatividad? Esto es como todo. Yo lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo. Pero no nos adelantemos. Vamos a dejar un poco fuera la tecnología de momento, o por lo menos la tecnología digital, ¿no? Porque, venga, lo metemos en el sandbox, ahí lo protegemos y lo dejamos a un lado. De momento, porque has dicho una cosa que sí que quiero volver sobre ella. Decías, el status quo, o sea, hubo un grupo, ¿no?, que sintió ante la llegada de la imprenta ataque a su status quo. Puede ser que hoy vamos a llamarle odio preventivo a las herramientas o no me gusta la palabra odio, ¿no?, pero esta negación preventiva a las herramientas tenga que ver con que ese grupo que se siente atacado ya no es una élite, sino que prácticamente somos todos, y aquí cuando digo todos no pongo en juego la edad, porque mis hijos que tienen 20 años ya están fuera de TikTok, ¿no? Tenemos aquí un poco el rollo de que los que peinamos canas nos sentimos atacados por los cambios, o nos sentimos atacados o soliviantados o agobiados, o como me da igual, pero joder, es que mis hijos que tienen 18 y 20 años ya ven lo de TikTok como de marcianos, ¿no? Entonces, ¿tú crees que esta negación preventiva a las herramientas tecnológicas tiene que ver con el alcance? Es decir, ¿tiene que ver con que el grupo que se siente atacado es prácticamente todo el conjunto? La mayoría.
Creo que es una reflexión importante, es decir, ¿por qué nos da miedo este tipo de nuevas herramientas? Es porque de forma generalista están atacando algo, sobre todo que creíamos propio de nuestra esencia como ser humano, ¿no? Que era el tema de la creatividad, del arte. Es decir, a mucha gente le asusta utilizar herramientas como, no sé si has visto Suno AI, que es capaz de hacerte una canción que parece hecha por cualquier artista contemporáneo o clásico o de cualquier estilo. Es decir, es un modelo de lenguaje, entre comillas lenguaje, ¿no? Es una red neuronal entrenada con un montón de canciones. ¿Pero eso es una aplicación? Porque yo no la conozco, ¿eh? Sí. Yo la he utilizado, por ejemplo, Suno, suno.ai. Es la que utilicé yo, por ejemplo, para hacer la cabecera del podcast que tenemos con Nacho y Diego y compañía de charla de código abierto, ¿vale? Entonces yo le puse un par de prompts, quiero una música de estilo ochentero, con este ritmo, esta cadencia, y me sacó varias cosas. Entonces tú vas eligiendo. De hecho, conozco gente que está creando sus propios grupos virtuales con Suno AI, crea un álbum con una temática, igual que cualquier artista, ¿no? No sé, cuando escuchas, por ejemplo, a algún artista hablar de cómo concibió ese álbum y cuáles eran las sensaciones o los sentimientos que quería trasladar, cuál era su momento personal en ese momento para escribir esas letras u otras, pues lo que nos está haciendo la tecnología es romper esa barrera y igualarnos a todos en el mismo punto. Bueno, no, yo creo que eso es un mito, Alex, lo de igualarnos a todos. Nos iguala por debajo en la basurilla, pero al final un tío que tiene una idea mucho más elaborada de cómo quiere una canción y que tiene mucho más sentimiento puesto en eso, y que tiene mucha más experiencia y que tiene mucho más feeling o tripa musical o como la quieras llamar, pues te sacará una cosa muchísimo mejor. Y esto pero yo creo que, fíjate, que es un mito. Te hago la reflexión en el otro sentido. Es decir, efectivamente, aquellos que son el 5% o el 2% de un área específica, de un sector, de una tecnología, de un nicho del mercado, van a seguir estando ahí. Claro, porque suelen ser los visionarios. Un tío que tiene sensibilidad musical y que tiene sensibilidad en general, sensibilidad musical y conocimiento técnico, pues le da igual que lo haga con una guitarra, con dos palitos y una tabla, o con una aplicación de este nivel. Y eso será siempre genial. Fíjate, bajamos un nivel anterior, es decir, el 10% por debajo de ese 2% que es genial. ¿A qué nivel podemos llegar a ponerles solo por el hecho de potenciarles con estas herramientas? A la luna. Entonces, esa es la cuestión diferencial que no somos capaces de ver en estos momentos, que las herramientas nos ayudan, pero el factor diferencial es cómo las utilizamos nosotros. Porque ponte en esta situación. Ahora hay el debate sobre los creadores, los diseñadores gráficos, que herramientas como DALL-E, como Midjourney, es capaz de crear creatividades con un nivel de calidad que cualquier otro hubiésemos soñado hace 10 años y que hubiese puesto en riesgo muchas veces el trabajo de un diseñador. Sí, pero es que el trabajo del diseñador no es solo la ejecución. No es la ejecución en sí, es el concepto, también. La ideación, el hilo conductor de la historia que cuentas con una marca o con... Entonces, el que no ha sido capaz de entrar como diseñador en esa élite de crear historias, transmitir sentimientos, hacer que algo vibre al otro lado, no solo con su capacidad técnica a la hora de componer diferentes diseños en una herramienta, es el que va a seguir operando y viviendo de forma diferencial. El que únicamente se ha ocupado de ser el que crea o utiliza la herramienta en un porcentaje de perfección por encima del resto, a ese es al que este tipo de tecnologías le ha dejado con las vergüenzas a la vista, porque lo único que es un gestor o un usuario avanzado de la herramienta, pero más allá de eso, en su vertical de negocio, no aporta un valor diferencial. Claro, durante un tiempo esto sobrevivirán, pero al final yo creo que al final... Te pongo otro ejemplo sin herramientas tecnológicas de por medio. Por ejemplo, las barreras del idioma. ¿Cómo crees que las barreras del idioma las vamos a vivir en los próximos años? Porque yo recuerdo una época en los 90 que aquel que hablaba inglés en una empresa era casi el director general.
O sea, tenía la alfombra roja para triunfar, solo con el hecho de hablar inglés. No tenías que tener ni idea del negocio, no tenías que tener ninguna habilidad técnica o alguna habilidad social o soft skill que llamamos ahora diferencial. Únicamente por el hecho de comunicarte en otro idioma, ya eras el tuerto en el país de los Sí, esto lo viví yo en primera persona en un momento en el que trabajaba en un sitio donde era la única chica, era una puñetera cría y era la única que hablaba inglés, ¿no? O la única que se atrevía a hablar inglés, porque también, efectivamente, tampoco es que yo hablara un inglés de Oxford, ¿no? Y efectivamente tuve acceso a una serie de oportunidades que mis compañeros pues no tuvieron, ¿no? Eso es, y era una cría y era el último mono, la última que había llegado, y encima era una chica en un mundo de hombres, ¿no? Entonces sí, efectivamente, atreverse a manejar una herramienta que los demás no manejan siempre es un elemento diferencial. Pero oye, Alex, antes de seguir hablando de esto, yo quería volver más para atrás. ¿De dónde viene tu historia de amor con las herramientas? Ya has dicho que viene de tu búsqueda de la eficiencia, ¿no? Has dicho que eras cotilla. Yo también soy cotilla y me da muchísima pereza. De hecho, tú lo sabes, porque alguna vez que he querido seleccionar una herramienta, yo cuando quiero seleccionar una herramienta, lo que hago es que descuelgo el teléfono y llamo a Alex, ¿no? Que le gusta jugar, ¿no? ¿De dónde viene tu historia de amor con este jueguecillo, error, prueba, con millones de cosas? A ver, yo tengo un problema, que a mí me gustaría vivir 100.000 vidas. Entonces, en esta que tengo... Ese problema lo tenemos varios. El otro día escribías en tu pero hay gente que está muy... síndrome de Leonardo da Vinci. Y yo decía, sí, claro, tengo ese síndrome. O sea, me dan ni sé qué decirlo porque el nombre es como muy elevado, pero efectivamente, yo tengo ese síndrome. Hay gente que no, hay gente que es más conformista y con la vida que lleva o su profesión entra en un carril y ya coge esa vía hasta que se retira o hasta que las circunstancias cambian y se ve obligado y forzado a cambiar de carril, ¿no? O alguien le cambia las agujas y se va por otra vía que no esperaba, ¿no? Pero yo versus ese tipo de modelo profesional del tren, ¿no? Que va por esa vía y le han marcado las estaciones donde tiene que parar y demás, yo me considero más pues un coche autónomo casi. Es decir, yo me meto en la vorágine y allá por donde veo posibilidades voy avanzando. Por eso las herramientas son la única fórmula que he encontrado, un poco de tener control en ese caos que es mi día a día, mi cabeza, de querer hacer muchas cosas y querer abarcar muchos temas. Pero Alex, a mí me pasa lo mismo y a mí no me da por las herramientas. Entonces, algo más. Porque habrás encontrado tus caminos, tus vías de hacer eso más efectivo. Yo a lo mejor porque mi capacidad o mis circunstancias son diferentes, es la fórmula que he encontrado para apalancar e intentar hacer. Y luego también, a ver, yo siempre cuento la historia un poco idílica de cuando yo era pequeño. Pues yo vivía en el sur de Madrid, mis abuelos vivían en el norte, y yo siempre recuerdo que cuando iba por la M30 le decía a mi madre, yo el día de mañana quiero ser el jefe del pirulí, ¿no? Porque a mí eso de la tele pues me llamaba mucho la atención, y siempre he tenido una sensibilidad por el tema musical, audiovisual, bastante elevado. Y yo creo que es esa conexión desde tan temprano con cómo la tecnología hacía algo real a través del cine, a través de la radio, que todos consumíamos. Yo creo que también es lo que me llamó mucho la atención. Luego hice ingeniería técnica de teleco, sonido e imagen. Ahí tuvimos mucha oportunidad de cacharrear. Yo no sabía que habías hecho imagen y sonido. Claro, yo tuve posibilidad de cacharrear en la época de la cloud, entonces no sabía que habías hecho imagen y sonido. De hecho, tengo que decir que esta voz de Àngels Barceló que se me pone cuando en mis últimos podcasts se debe a unos filtros que me has pasado tú de la Audacity, que yo sin cuestionarme aplico a capón, porque si lo dice Alex será porque queda bien. Esto voy a contar. Entonces, como tengo todas esas curiosidades malsanas, me gusta el deporte, me gusta la tecnología, me gusta la música, me gustan un montón de... Y cada vez que se pone... Tengo ese problema de ser el típico disperso de mierda, que cada vez que aparece un unicornio en frente en el horizonte brillando más que el resto, pues le sigo como si fuese algo que me fuese a cambiar la vida. Entonces, bueno. Oye, ¿y tu herramienta favorita? No la de hoy, la de hace... la histórica. ¿Tienes alguna que digas esta? Pues es algo que nunca me he planteado.
Y de hecho es algo que siempre he estado pensando, ¿no? De las invenciones que cambiaron el mundo, ¿no? Y si tuvieses que pensar, ¿cuál es la invención que para ti ha cambiado No, la que ha evolucionado más el cambiado tu mundo? vida. Te estoy preguntando a ti, Alex. Ya, sí. Sí, hay alguna, por eso te digo. No, yo creo que Internet, por el acceso a un montón de información y el consumo de la misma, que antes era muy diferente. Es decir, yo recuerdo ir a la biblioteca y tener iba a la biblioteca del Puerta de Toledo para estudiar y te plantabas ahí delante de cientos y cientos de libros, o cogías un poco los típicos archivadores que sacabas, ibas buscando por orden alfabético, por materias o por autores. Pero claro, el acceso a la información ahí era un poco casi serendipia, ¿no? De encontrar con lo que dice, lo típico, ¿cuál es el libro que te ha cambiado la vida? Pues yo he leído muchos, pero tampoco ha habido uno que me haya cambiado la vida. Creo que cada uno ha dejado su pozo. Sin embargo, creo que Internet sí que dio ese cambio, ¿no? Fuese ese, digamos, ese interruptor que hizo que aquellos que nuestro único interés no era la lectura o el estudio, pudiésemos tener acceso a mayor conocimiento, mejor estructurado, más procesado. También luego estás expuesto a lo contrario, ¿no? Claro, el que estructura consumir crea su ley, ¿no? Claro, consumir cosas que no son ciertas. La catalogación, ¿no? Por eso los terraplanistas a lo mejor están tan unidos al fenómeno de Internet, ¿no? Y a YouTube y ese tipo de cosas, porque es donde tienen esa voz para expresarse. Alex, que escuchándote, yo te diría que la que me ha cambiado la vida a mí son las herramientas de creación de contenidos asequibles a todos. Es decir, esto de poder escribir y lanzar tus escritos, poder grabar un vídeo y lanzar tu vídeo, hoy poder hacer un podcast, que tengo que decir también que yo hago podcast porque Alex me enseñó. O sea, esto, o por lo menos me seleccionó mi primera herramienta y me ha ido dando consejos. Cuando creamos Caminos de Nomad, que es el otro podcast que tenemos en común, aquí lo que estaba claro es que tenía que haber un gurú herramienta. Bueno, acaba siendo como todo, es una mezcla de momentos, situaciones, estado personal, y bueno, ahí se dio la coyuntura de que yo ya había tenido esa curiosidad, tú también la tenías, pero no habías entrado en ese charco. Mi fobia personal a trastear, o sea, a ver, yo también soy ingeniero y cuando me pongo y no me genera ningún problema aprenderme una herramienta desde cero, porque además hoy en día hay millones de manuales y millones de gente que te explica las cosas en YouTube. A mí lo que me da pereza es la selección de herramientas, es decir, esto sí que me da mucha pereza, ¿no? Y a mí casi lo que me da más miedo es lo efímero que es todo en este momento. Cualquier ecosistema, cualquier digamos sector es efímero en cuanto a sus reglas de negocio y a las herramientas que están vinculadas. Entonces entiendo que ese miedo es aún mayor, ¿no? Es decir, ¿para qué voy a aprender a utilizar esta herramienta si pasado mañana va a llegar? Y es lo que le pasa a mucha gente que yo he observado. ¿Para qué voy a empezar a utilizar esto si pasado mañana va a llegar otra que es mucho mejor? Ya, pero ¿eso no te parece que es la excusa? Es la gran excusa. Puede ser, pero... Porque tú y yo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Tú y yo empezamos haciendo el podcast con Anchor, una plataforma que ya no existe, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo aún más remoto todavía. O sea, cuando yo empecé a trabajar en el año 90, el proceso no existían las Windows, no existían los ratones, era todo con lo de CD ... Y así funcionaban las cosas. Pero había un procesador de textos que se llamaba el WordStar, que es el antecedente del Word y todos estos, ¿no? Los procesadores de texto no han cambiado nada desde ese momento, es decir, ha cambiado igual que los lenguajes de programación. Tú y yo no sé si tú has programado un ensamblador, pero sí, claro. A partir del Basic, el ensamblador es otro mundo, ¿no? Pero a partir del Basic para arriba, ahora yo se lo digo a mi hijo que está programando en R, digo, pero es que, Guillermo, es que todos los lenguajes de programación son iguales, lo único que necesito saber es cuál es la instrucción que hace esto y si hay alguna librería que hace cosas distintas, pero realmente yo no me da ninguna pereza aprender otro lenguaje de programación, porque entiendo que el 90% es exactamente igual que el Basic, y quien diga lo contrario miente. Sí, las estructuras y las reglas de funcionamiento son las mismas. Y eso me pasa mucho en los programas de posgrado, ¿no? Los alumnos demandan herramientas. ¿Por qué? Porque el uso de herramientas es lo que les pide el mercado. Pero realmente yo siempre
tengo una reticencia terrible a hablar de herramientas, porque cuando tú estás hablando de CRM, me da igual si es Salesforce o la madre que la parió, porque mañana será otra. Lo importante es cómo posicionas al cliente respecto a ti, qué le cabrea al comercial, cómo haces para que realmente la información que estás metiendo en el sistema tenga un efecto en ventas y un efecto también en otras áreas de la empresa. O sea, para mí siempre lo importante es los conceptos, y luego las herramientas no cambian tanto, ni siquiera estas herramientas de inteligencia artificial, de diseño, vista una, vistas todas. Es decir, al final, la forma de interactuar con ellas, podremos hacer una lista de prestaciones, unas tendrán una cosa, otras otra, pero al final los conceptos de utilización o de uso óptimo de esas herramientas, yo no sé si tú coincides, Alex, pero son casi siempre los mismos. Sí, y además esto es la ventaja un poco de la estandarización que hemos vivido en los últimos años de las tecnologías. Es decir, hace 2 décadas cada fabricante montaba su stack, cada cosa era diferente, totalmente incompatible, pero desde finales de los años 90 ahora, todo el que diseña o crea algo quiere que sea abierto, interoperable con el resto. Lo que dices tú, esto es una capa de la cebolla, ir construyendo capas sobre un núcleo ya establecido y sólido. Y sí, coincido plenamente contigo. Es decir, hoy en día, quien use una herramienta de inteligencia artificial u otra, hablemos de modelos de lenguaje, hablemos modelos de difusión para crear imágenes o cualquier otra por el estilo, el objetivo final es el mismo, es poder hacer algo mucho más rápido. Y la interfaz, hoy en día, yo siempre me he generado un mantra en los últimos meses, años, sobre este fenómeno que está pasando alrededor de la inteligencia artificial generativa. Y yo es que pienso que este es el primer momento en la historia donde las máquinas nos entienden a nosotros. Y no somos nosotros los que tenemos que hacer el esfuerzo de entender a las máquinas. Y lo estabas comentando tú. Esa es buena. Es decir, y fíjate que aun con esa gran facilidad, hay más rechazo que nunca, ¿no? Pero hay más rechazo por la leyenda, por ejemplo, esta en torno a los luditas, ¿no? Es decir, ¿qué hace alguien cuando ve en peligro su forma de vida? Porque no nos olvidemos que nuestro trabajo es una forma de autorrealización y de expresar también muchas veces lo que somos. Entonces, cuando ves que hay tecnologías que pueden anularte... Es una fuente que nos da los garbanzos, no nos olvidemos. Por eso, si pones en la misma cesta ambas dos cosas, autorrealización, que muchas veces para mucha gente el trabajo es su forma de autorrealización, más la forma en la que puedes llevar un plato de comida o pagar las facturas en tu casa, pues claro, hay mucha gente, y yo lo entiendo, o sea, yo no soy relativamente mayor para el mundo laboral a día de hoy, pero bueno, ya sí, creo que sí, Alex. Creo que ya todos los que cumplen los 35, sí, ojalá. En un rollo sobre edadismo y no sé qué, y ya 35 este año es una década más a los 35, pero bueno, dejémoslo ahí. Pero sí, empiezas a entrar en un momento donde te planteas y ves cómo otros tienen problemas en encontrar salidas profesionales, aunque por suerte, por desgracia, digamos que en el sector en el que estoy, en el tecnológico, pues eso digamos que es menos frecuente que en cualquier otra industria. Así que sí entiendo que la gente tenga miedo a estas herramientas. Pero el miedo lo único que hace es generarte sesgos y generarte negatividad hacia el cambio, que es algo que tú no vas a... Y esto yo creo que ocurre en todos los aspectos de la vida. Hay cosas que tú controlas y otras que son 100% exógenas a ti. Puede ser contexto familiar, puede ser contexto social, puede ser contexto político, un montón de cosas que tú no controlas. Pero tú tienes la capacidad de decidir cómo quieres surfear o manejarte en esas situaciones. Entonces puedes ponerte del lado del negacionismo, y esto es una mierda, y esto hay que pararlo y no va a ningún lado, o del lado de ver la oportunidad y decir, oye, si a lo mejor aprendo a utilizar estas herramientas en esta situación difícil que tengo de tener que buscar trabajo desde cero o de tener que ganarme o reinventarme, a lo mejor es una posibilidad para mí para acelerar todo este proceso y una ventaja competitiva frente a otros. Además, teniendo en cuenta que por lo que yo he visto en mi histórico trabajando, las personas nos sentimos más cómodas aprendiendo a manejar herramientas que aprendiendo a desarrollar las famosas soft skills. Nos gusta muchas veces más tratar con una máquina que tratar con una persona. Entonces, esta es la situación perfecta.
No, pero ya no solo es por tratar con una máquina, es porque nos gusta lo tangible. Es decir, si tú ves que en el mercado lo que se pide es Power BI, pues claro, entonces si yo estudio Power BI tendré trabajo y es una ecuación absolutamente falaz, pero es la que se está haciendo en general. Pero fíjate, Alex, que tú estás hablando del miedo al cambio de trabajo y tal, lo compro. Pero el otro día yo hago una tertulia literaria con unas amigas que ya la mitad están jubiladas, ¿no? Y bueno, pues no sé cómo, pero siempre al final de cada libro que comentamos, incluso cuando leemos a Emilia Pardo Bazán, acaba saliendo la inteligencia artificial, ¿no? Se ponen de pie las tías, se ponen de pie y hablan de los peligros, ¿no? Gente que ya está jubilada, ¿no? Y que no está en esta tesitura de sentirse tal. Y entonces estos peligros se relacionan de una manera bastante habitual con la pérdida de capacidades o la presunta pérdida de capacidades, porque efectivamente cuando tú cambias tus hábitos cambian tus capacidades, y cuando cambian tus acciones cambian tus capacidades. Yo creo que tú, que me lees mucho, me has oído millones de veces, una de mis frases favoritas es: lo que hacemos cambia lo que somos, y eso sin ninguna duda. Yo te quería preguntar, hazte una introspección de estas así rápida y sin anestesia. ¿Qué cambios crees que han provocado de ti el uso tan intensivo de herramientas que me consta que tú haces? Bueno, una de las cosas que ha cambiado es que me da tranquilidad. ¿Tranquilidad? Sí, o sea, el hecho de, por ejemplo, y no es una herramienta en sí, no es decir, una aplicación que utilice. Yo recuerdo una que empecé a utilizar hace ya muchos años, que sobre todo me gustaba porque era así como muy naif, muy ingenua. Se llamaba Remember the Milk y era una vaquita. El logo era una vaquita, una de las primeras aplicaciones. Yo creo que la primera aplicación... Tú es que haces unas cosas, Alex, que yo lo flipo. O sea. Esta yo creo que es la primera aplicación por la que pagué en su momento en el iPad. Te estoy hablando de hace 15 o 16 años, y era una aplicación que era una lista de las típicas tareas, la to-do list, y lo único que te permitía era sincronizar en diferentes dispositivos. Lo veías en el ordenador y si lo cambiabas en el iPad también lo podías cambiar, luego en el móvil y demás. Entonces, para mí, alguna de estas herramientas es lo único que me ha dado tranquilidad. Que fíjate que esa misma tranquilidad la podía haber tenido en otra materialización de la herramienta, que fuese un cuaderno de una agenda típica de toda la vida, y te haces tu to-do list y demás. Bueno, pero parece que estando en el mundo de la tecnología, pues tienes que ser por lo menos abanderado de este tipo de cuestiones. Entonces, las herramientas muchas veces me dan tranquilidad, porque es un sitio donde tienes tus notas, o donde tienes tus recordatorios, o donde tienes tu agenda. Entonces, cosas que a lo mejor en otra década, pensando en nuestro histórico profesional en Telefónica, alguien que tuviese una alta actividad y tú llevase un equipo, muchas personas, tendría su secretaria que le estaría gestionando la agenda, las citas, no sé qué, no sé cuántos. Hoy en día yo creo que eso va a desaparecer en casi todas las organizaciones, y vamos a depender de herramientas que nos ayuden a hacer ese trabajo. Y no digo que la función de las secretarias no sea útiles, sino que digamos que las prisas o las demandas o las dinámicas del mercado nos obligan a que nosotros mismos seamos mucho más ágiles en ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, las herramientas nos dan un montón a mí particularmente me da esa capacidad de tenerlo todo bajo control y saber más o menos que puedo confiar en las cosas o los procesos o liberar mi cabeza para centrarla en otras cosas. También te digo que por otro lado me merma capacidades cognitivas, es decir, no sé si es por mi edad ya o por lo que sea, pero en los últimos años que de todo hay en la viña del Señor, noto como que cada vez que cambio de contexto me cuesta más recuperar. Cambio de contexto, vas de una reunión a otra o terminas de trabajar y te dedicas a otra cosa, de tus actividades del tiempo libre, y me cuesta más cambiar el contexto de las cosas. Se me olvidan determinadas palabras, me cuesta más recuperar algo específico que he leído y completar la historia completa. Y yo creo que también es por el hecho de confiar tanto en que sabes que va a estar en otro sitio, que lo puedes buscar en internet, que puedes irte... Yo, por ejemplo, ahora la newsletter me sirve para hacer ese cuaderno de un montón de apuntes y notas que he leído, pero antes, ¿qué hacía? Pues utilizar algún tipo de herramienta, tipo Pocket, ¿no? Ibas cogiendo todos los enlaces de las cosas que te gustaban y las ponías en Pocket. ¿Qué pasaba?
que nunca revisitabas esto y que como no habías hecho el proceso de escribirlo, revisarlo, no tenías el contexto suficiente para saber la fórmula en la que recuperabas esa información. Ahora, gracias a la newsletter, solo con buscar en Substack alguno de los temas que he tratado, soy capaz de llegar de forma muy rápida a ese contenido. Casi como lo que decíamos al principio de la conversación, ¿no? ¿Qué diferenciaba hace siglos a alguien que tenía una posición buena de alguien que seguía trabajando en el campo? Pues que tenía una memoria privilegiada, era capaz de aprender en un campo específico y era lo que le servía. Por eso la escritura muchas veces era temida, porque si no eras capaz de tener esa oratoria, esa narrativa y recordar un montón de datos y hechos, pues eras de una categoría inferior. Y yo creo que las herramientas nos dan ese superpoder por un lado, pero por otro también nos merma capacidad cognitiva, ¿no? Porque tienes esa falsa seguridad de que todo va a estar accesible siempre. Fíjate que has hablado de montones de cosas que yo mientras hablabas me estaba aquí apuntando. Hablabas de la tranquilidad y de la agilidad. La tranquilidad supongo que viene del hecho de que tú confías en ellas. Yo también confío, de hecho yo te tengo que contar que cuando yo era una persona muy ordenada, como tú dices, cogía todas mis referencias y las ponía y las trataba y las etiquetaba hasta que tuve a mi primer hijo. De hecho, siempre cuento que tú sabes que cuando los niños nacen hay que hacerles una revisión a los 5 días, ¿no? Yo, que no sabía ni lo que era arriba ni lo que era abajo porque estaba totalmente desbordada, pues siempre recordaré que de repente estaba por ahí con mis manchas de estas que no te quitas en 5 días, sin peinar, sin ducharme casi desde el día que había nacido el niño, y de repente me suena la BlackBerry, que en aquella época tenía una BlackBerry, y pone pediatra en 10 minutos. Digo, ¿cómo que pediatra en 10 minutos? Y ahí sí, no llego con el niño porque yo estaba absolutamente convencida que el pediatra era al día siguiente o algo así, ¿no? Es verdad que te dan tranquilidad si tienes confianza en ellas, porque luego hay otro efecto que también es muy perverso. Cuando no tienes confianza en ellas, empiezas a duplicarlo todo en 27 sitios. Y esto es como tener, y valga el ejemplo del pediatra, 27 pediatras. Y uno te dice, límpiale el ombligo con agua destilada, el otro con alcohol, y el otro te dice que no se lo limpies. Entonces, es cierto que cuando te metes en un mundo de herramientas, siempre hay una opción alternativa mejor o lateral. Supongo que gran parte de la confianza es decir, yo elijo esta y seguro que hay mejores, pero yo me quedo con esta, ¿no? O esta tentación a estar siempre mirando la parecida pero mejor. ¿Esto cómo se llama? Yo tengo el problema de siempre querer cotillar por esa lo sé. Por esa casi obsesión malsana de querer ganar tiempo a algo donde no lo hay, ¿no? Y muchas veces acabas gestionando la miseria porque que tardes 10 segundos más o hagas una acción en 5 minutos menos en algo que es cuestión de semanas, pues tampoco te va, digamos, a cambiar la vida. Pero bueno, es esa curiosidad malsana, ¿no? También entender que ha llevado a unas u otras o por qué a lo mejor si tú lees que mucha gente la está utilizando, pues también ese FOMO, ¿no? De, oye, a ver si me estoy perdiendo algo que realmente va a cambiar la forma en la que hago X o Y. Eso que a ti no te afecta, ¿tú crees que esa sensación de tengo una herramienta pero hay millones mejores y tengo que estar constantemente mirando a ver si me estoy perdiendo algo, puede ser una barrera para el uso de herramientas o no? Porque yo sé que en tu caso no lo es. En mi caso tampoco, porque simplemente paso. Yo soy de las que cojo una y a muerte hasta que la descatalogan, ¿sabes? Esto es hasta que necesito una prestación que no me da. Y me entero que hay pero otra fíjate, que me la da. Pero no solo con las herramientas, yo creo que es una... Todo, sí, absolutamente todo. Yo creo que no es una cuestión de herramientas, es una cuestión de enfoque de cada uno de nosotros, ¿no? Y ahí tenemos la tan manida frase de la parálisis por el análisis, ¿no? Hay personas que son más de reflexionar y otras más de ejecutar. Yo siempre me he considerado más de ejecutar. A lo mejor si hubiese sido de reflexionar me hubiese ido mejor en la vida, pero a lo mejor si no hubiese sido de ejecutar no me hubiese ido tan bien como considero que me ha ido. Entonces, como no tenemos otras vidas para testearlo y siempre que tomas una decisión estás renunciando a algo, pues como me siento cómodo y me ha ido relativamente bien, o creo que me ha ido bien en esta, pues sigo aplicándome el librillo. Pero sí que es cierto que yo creo que es más el enfoque de cada uno y la pereza que a cada uno nos crea o
también nuestros gustos y predisposiciones. A mí es algo que me entretiene y que me gusta, pero tampoco me gusta entrar al detalle. Es decir, lo que hemos comentado, es decir, llegar al ser el súper experto o el mayor conocedor de una herramienta o una tecnología, hasta cierto punto, hasta cierto punto no, vamos, afirmo que no me gusta. Es decir, no me gusta ser el que más sabe de algo, porque pienso que el tiempo que requiere y que hay otra gente que tiene mayores capacidades cognitivas que yo, que me va siempre a pasar por la derecha, va a ser algo donde yo no brille. Entonces tienes que también saber buscar aquellas y las herramentas. Es una de las cuestiones que te puede ayudar. Que brilles o que te rente, ¿no? Porque algunas o que te rente, sí, que está tan de moda ahora afuera y otras son para mejorar. Efectivamente. Pero sí que es verdad que yo ahora estaba pensando que el tema de la confianza, a mí, por ejemplo, sí que me afecta por lo que te decía, porque a mí, yo odio la selección, porque me requiere probablemente demasiado tiempo establecer ese vínculo de confianza con una herramienta o con otra. Por eso odio la selección, porque para establecer la confianza que diga me quedo con esta, probablemente tengo que invertir un tiempo que prefiero invertir en otras cosas, ¿no? Si es que solo lo tienes que ver de manera natural y rápida, probablemente no tengas este problema que yo tengo. Pero fíjate, vayamos a un ejemplo mucho más sencillo, que todos habremos vivido, los que ya peinamos canas. Y ha sido siempre un poco el dilema de las organizaciones y de las empresas tecnológicas, ¿no? La excelencia tecnológica en el estándar, en el desarrollo de una tecnología, en el rendimiento y la capacidad que tiene, versus la comercialización o la forma en la que tú lo empaquetas y lo vendes y transmites las ventajas y la propuesta de valor o el valor diferencial de algo, ¿no? Y nos vamos un par de décadas, bueno, más de un par de décadas atrás, a los años 80. Los vídeos VHS y los betas. Los beta eran los vídeos que venían de la gama profesional Betacam, que eran los que utilizaban las televisiones, patatín patatán. Técnicamente y a nivel de especificaciones no había comparación ni color. Sin embargo, todos utilizábamos el VHS. Es decir, ¿por qué? Porque era mucho más económico, porque había mucha más oferta, porque cumplía con los requerimientos que tenía, porque lo tenía tu cuñado o tu suegro o tu primo o el vecino del tercero. Pero eso fue después. Eso fue después. La prueba social vino después. Es decir, tú has dicho, porque era más económico, probablemente porque no era más simple. Al final un vídeo es simple como el asado de un cubo, es mete la cinta y dale al play. Algo que mi madre, fíjate, esto sí que me llama mucho la atención, esta negación a las herramientas, ¿no? Mi madre siempre era de las de ponme la película, ¿no? Y yo le decía, pero mamá, ¿qué es lo que no sabes de coger la cinta, meterla aquí, darle al play para el triángulo? Porque pues siempre se negó. Siempre fue ponme la película, que yo de estas cosas no entiendo. Es verdad que hoy puedes hacer la traslación, pero que no sabes de dónde hay que dar clic, porque esto empiezan a ser 2 clics. Entonces es una especie de... que también no sé si tendrá que ver con la comodidad de que te lo haga otro. Sí, efectivamente, justo. Es decir, ¿por qué el móvil ha sido capaz de acaparar tantas funcionalidades o funciones que hacían otros aparatos? Por comodidad. Porque es mucho más cómodo tenerlo todo concentrado. La calculadora, el traductor, el correo electrónico, ha ido acaparando el reloj, ha ido acaparando un montón de funciones que había alrededor nuestro en un montón de dispositivos, y se ha acabado concentrando en algo pequeñito, reducido, que lo puedes llevar en el bolsillo y que puedes sacar en cualquier momento y consultar, única y exclusivamente por la comodidad de tenerlo ahí siempre. Y además, porque barato desde luego no es. A mí, yo cada vez que hay que comprar un móvil a los niños, son 200 euros del ala, un móvil de mierda, ¿no? Que a mí personalmente me duelen en el alma. Será que yo soy una tacaña, de hecho para este tipo de cosas y para muchas otras sí que lo soy, pero a mí 200 euros son 33.000 pesetas, que sí, me duelen si en lo pones en alma. perspectiva. No, y seguramente si comparas... Y encima no están contentos con lo que les compras, porque piensan que le estás... no saben que les estás comprando lo más barato del mercado, ¿no? En fin, oye, Alex, cambiando de tema, yo te tengo también, no solo por un referente cocinillas en el mundo de las herramientas,
y esto es más a nivel de amigo personal. Tú para mí eres como mi system manager de antes, ¿no? Se te rompía el ordenador, no sabías qué hacer, siempre había alguien que sabía. Cuando los ordenadores se tocaban y se trasteaban, ahora cuando ya se podía cuando tocar. Se podía, ya no te dejan. Siempre había alguien que era tu system manager, ¿no? Yo a ti te tengo asociado a mi system. Yo cuando quiero hacer algo que no sé cómo se hace, yo descuelgo el teléfono y digo, Alex, ¿qué herramienta uso para esto, ¿no? Pero también te tengo como un referente en innovación. De hecho, en los últimos años tú estás publicando una newsletter que no me da tiempo a leer, de tantísimas cosas. Hay tantas cosas en internet hoy en día que leer cualquier cosa requiere sacrificar un montón más. Ya, de hecho yo este podcast lo he hecho intencionadamente quincenal, porque creo que hay determinadas cosas que o son muy pildoreras o necesitan un consumo lento, ¿no? Y bueno, pues yo me apetecía probar la parte del consumo lento. Bueno, para lo que iba, que Innovation by Default es para mí un referente de no tanto de herramientas, curiosamente, de hecho no es un referente de herramientas, que es uno de tus skills, sino que es un referente de conceptos de innovación, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿las herramientas suman o restan en la innovación? A ver, las herramientas... Ya sé que la respuesta es las dos cosas, pero... No, yo diría que básicamente casi que siempre... Mi aproximación es que siempre suman. De hecho, hay muchas herramientas de innovación que no tienen el aspecto de herramientas como podemos pensar, ¿no? Es decir, un Canva, un Business Model Canva, es una herramienta al fin y al cabo, aunque conceptualmente es un desarrollo de un framework de innovación. Pero son la forma de plasmar diferentes conceptos que tenemos y pensamos en innovación, e históricamente innovación ha estado siempre ligado a herramientas, es decir, al desarrollo tecnológico, al I+D+I, ¿no? El hacer una herramienta que me sirva para comercializarla y tener un retorno económico, ¿no? Pero en las últimas décadas hemos visto que la innovación tiene otras aplicaciones, ¿no? Que innovar no solo crear una herramienta más rápida, más fuerte o mejor que la de la competencia, sino que puedes innovar en otras aproximaciones, ¿no? Los modelos de negocio. Es decir, Uber los modelos de negocio, los conceptos, Airbnb, cualquier procedimiento de gestión de cambios, de gestión de... Bueno, para mí la innovación no siempre es generar una herramienta. De hecho, creo que la innovación buena, verdadera, es generar un concepto que genere realmente nuevos comportamientos en las personas, y a partir de ahí quizás te venga bien generar vehículos que te permitan hacer eso de una manera más eficiente. Pero para mí la innovación tiene mucho más que ver con un concepto, con el desarrollo de conceptos, con el desarrollo de nuevas formas de hacer las cosas, con la incorporación de nuevas ópticas, mucho más que con la fabricación de herramientas. De hecho, tengo que decirte que en otro libro que estoy leyendo y que comentaremos en este podcast, hablan de que las herramientas no son exclusivas del ser humano. Lo que sí que es exclusivo del ser humano es el diseño de herramientas. Es curioso porque es algo que siempre hemos pensado, ¿no? Que la generación de herramientas era lo que nos había llevado en la evolución a ser más exitosos que el resto. No el uso. De hecho, los quebrantahuesos tiran piedras contra las cosas que se quieren comer. O sea, por decir algo, bueno, y millones de herramientas más, ¿no? Pero el diseño sí que parece ser, de momento, exclusivo del ser humano. O por lo menos eso dicen los libros de filosofía de la tecnología. Bueno, ya me pasas esa referencia, pero fíjate que a lo mejor ese es uno de los grandes miedos ya, porque como además quiero que esto sea, pues mira, es que justo tengo el libro en el piso de abajo, pero es un libro que se llama Pensar la tecnología, y no te sabría decir ahora mismo el autor. Me suena bastante, he oído alguna referencia. Me lo ha recomendado otro colaborador de este podcast que tú conoces bien, Javier Lorente, y la verdad es que el libro está bien. Pues le echaré un ojo, pero sí, yo creo que también ese es uno de los miedos, ¿no? Que ahora que hablábamos hace un rato de la inteligencia artificial, hay en la sociedad, ¿no? A que estas herramientas sean capaces de mutar, ¿no? Y de crear sus propias herramientas que nosotros no seamos capaces de entender. Y te pongo un ejemplo que es un poco, la verdad, alarmista, pero real.
Es decir, hay noticias que hablan de cómo el propio buscador de Google aprendió o generó un lenguaje paralelo inventado por él para no tener... ¿Cómo funcionaba? Las redes neuronales funcionan de tal manera que tú las entrenas y luego haces un reentrenamiento hacia atrás con información adicional. Es decir, la entreno para que sea capaz de detectar fotitos de gatitos, y una vez que ya está entrenada le meto más fotitos de perritos y lo voy hacia atrás para volver a reentrenar los pesos, digamos que las conexiones que se generan se creen de otra forma para ese nuevo contexto. Y con el traductor de Google pasó exactamente lo mismo, pues se entrenó para que todas las traducciones... Con el traductor, no con el buscador. Sí, es que con el traductor. No, con el traductor. Siempre se puso como digamos idioma pivote el inglés. Entonces, si quería traducir del chino al turco, cogía el chino, lo traducía al inglés, del inglés al turco, y luego en el sentido inverso. ¿Qué pasó? Que esta propia red neuronal fue capaz de inventarse un mecanismo, un sistema, para no tener que estar pivotando siempre solo en el inglés, y generó ese lenguaje intermedio inventado por él, o esos, digamos, cortocircuitos o atajos, para no tener que pasar siempre por ese idioma intermedio, ¿no? Entonces, claro, cuando los investigadores de Google se dieron cuenta, pues claro, empezaron a sonar las alarmas, ¿no? Porque no era más que una señal de que esa red que ellos habían creado, esa red neuronal, había sido capaz de encontrar atajos para los cuales no había sido enseñado o programado, porque inicialmente estaba programado para hacer traducciones, pero no para inventarse un idioma intermedio, ¿no? Hostias, entonces eso, yo creo que eso es un poco... No lo sabía, pero es súper chulo. Esa es una de las pocas cosas que te ponen un poco los pelos de punta, ¿no? Que te hace pensar en este famoso Matrix, ¿no? Cojonudas, dices, a mí personalmente, bueno, a mí es que me ponen pocas cosas los pelos de punta, la verdad, en relación con la tecnología, ¿no? Ya sabes que yo soy de las que pienso que no que esto sea maravilloso, pero que hay una gran oportunidad en esto, y que cualquier oportunidad desde luego pasa por cero miedos, o por sustituir, no por cero miedos, por más curiosidades que miedos, y por ver pues que oye, igual que no estamos solos en el mundo, y yo creo que no hay nadie que dude que por ley de probabilidades tiene que haber vida en otro punto del universo, del tipo que sea, a mí todo este tipo de cosas no me dan miedo, me parecen súper chulas. Sí, bueno, yo creo que en el contexto finito en el que tenemos con respecto al universo, que la inteligencia artificial sea capaz de desarrollar algo, cuando sea capaz de matarnos, nosotros ya habremos perecido por nuestra propia naturaleza. O sea que nos bastamos y ya estamos nosotros. Efectivamente, ¿sabes? efectivamente. Que a mí me parece, pero me llama la atención que digas de una manera tan taxativa, y no es que me parezca mal, al contrario, me parece fantástico, que digas que las herramientas suman, porque cuánto discurso no hay. Te voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Creo esta semana me he lanzado al tema de la conversación, ¿no? Y tenemos millones de libros que dicen que el móvil nos resta capacidad de conversación, ¿no? Que las redes sociales y que no sé qué, y que tanta pantallita, pues que hemos perdido la capacidad de conversación. Este es un podcast de conversaciones que, por otro lado, no podríamos hacer si tuviéramos que quedar, Alex, porque tenemos, primero porque hoy llueve y es un día de perros en Madrid, y yo hoy no cogería el coche si hubiera quedado contigo, ¿no? Pero anécdotas y chorradas aparte, pues a mí me parece que hay cosas que no podríamos hacer o que no querríamos hacer, ¿no? Pero el foco siempre es que la tecnología nos está restando humanidad, nos está restando conversación, nos está restando cara a cara. Pero fíjate, hablas de tecnología, y es cierto. Que no lo digo yo, que esto es lo que yo leo por ahí. No, de hecho, tengo 3 libros en defensa de la conversación de Shirley Turkley, tenemos que hablar de Rumeramón, bueno, el de Jonathan Haidt sobre la generación ansiosa y las redes sociales. O sea, que dices, ¿no te da un poco como de pereza todo el día escuchando este discurso? No me da pereza porque creo que es necesario. No, pero yo es que eso no lo metería en la categoría de herramientas. Es decir, ¿no meterías al móvil en categoría de herramientas? El móvil sí, de hecho es una herramienta muy poderosa, pero la red social todo, volvemos a lo mismo. ¿Para quién? Para el mundo.
A lo mejor para ti, que estás en otro nivel, ya solo no es que esté en otro nivel, no, pero es solo por el hecho de la utilidad. Pero una herramienta no solo es una aplicación software, Alex, son más cosas, ¿no? Sí, por eso, pero es que para mí las redes sociales, ¿para quién son una herramienta? Una herramienta de control. Pues una herramienta para los señores que acaban de tomar el poder. Por eso es una herramienta de control, pero está en nuestra mano jugar a su juego o no. Estar allí o no estar allí. Es decir, bueno, yo también soy de las que pienso que nadie te pone una pistola en la cabeza para que te pases el día en TikTok, pero lo cierto es que la presión social es heavy. Yo lo veo imagino que tú también lo habrás vivido con mis hijos hoy en día, y los dispositivos móviles y el estar en Instagram y constantemente conectado y la fotito y el responder y no sé cuántos. Yo creo que ahí sí que, si lo consideras herramientas, nos restan. Nos restan tremendamente. O nos suman, porque yo te puedo decir que yo el sitio, digamos, online donde más tiempo paso es LinkedIn, porque aprendo un huevo. Y además conozco gente, ayer mismo la última persona que me ha descubierto un podcast de Joan Clotet, José Luis Alonso Andreano, que es un crack de, vamos, yo las 4 cosas que le escuché dije, a este tío hay que seguirle. Restan, suman. A mí desde luego me suman, porque todo lo que no me suma yo me lo quito en medio. ¿Ves? Pero volvemos a lo mismo. Está en tu decisión que haces con ellas. Está en tu decisión sin subestimar el impacto de la presión social. Otra cosa es que nos pongan trampas y quien genera estas herramientas juegue con nuestra naturaleza y sepa que hay cosas dentro de nuestro cerebro que van a hacer que vuelvas constantemente a ellos si tienes recompensas. Igual que pasa con las maquinitas tragaperras. Es decir, a nadie le obliga a que cuando entre alguien en un bar echar en la maquinita tragaperras, pero hay ludópatas. ¿Por qué? Porque el que genera y crea esas maquinitas sabe que las lucecitas, el sonidito, la recompensa, la emoción, Alex, y la ansiedad del premio hace que alguien caiga en ello. Es una cosa muy personal. Tú has empezado diciendo que las herramientas te daban eficiencia, te permitían liberar tiempo, te daban tranquilidad. En el fondo, esas son tus recompensas. A lo mejor es que tus recompensas no están en son distintas. Está en poder hacer más cosas a la vez, ¿no? Yo, por suerte o por desgracia, soy una persona muy aburrida. Yo lo reconozco. Entonces... soy muy aburrida. No, pero me refiero a mí, o sea, desde hace unos años, en general lo que pasa en el mundo me preocupa poco. Nacieron los niños y dejé de ver el telediario. Y ya es raro, y dejé de comprar el periódico. Es decir, lo que pasa más allá digamos, de 3 manzanas alrededor mío, me preocupa relativamente poco. Volvemos a lo mismo, porque no voy a poder influir en ello. Entonces, como es algo que me va a venir autoimpuesto, pues tendré que intentar manejarlo de la mejor forma posible. Pero desde un punto de vista, digamos, de ocio, a mí tampoco me gusta especialmente las series de televisión ni ver la televisión como se consumía antes, y por ende te lo extiendo a las redes sociales. Entonces, para mí eso no son otra serie de herramientas que otros tienen y utilizan, pero intento no estar lo máximo presente en ellas. Hablas de LinkedIn, pues para mí también LinkedIn es una herramienta que me puede ayudar a dar visibilidad para comunicar sobre lo que escribo o sobre mis pensamientos, pero parece que un contexto más reducido, más cercano, más de confianza con las personas que te siguen o los vínculos que se crean. Entonces, bueno, a lo mejor también es un sesgo que me pongo yo y que quiero ver solo lo que me interesa, ¿no? Y no la realidad más allá de todo eso. Yo sin a lo mejor. O sea, no porque tú te pongas sesgos y yo no me los ponga, sino porque todos nos los ponemos. Vamos, yo creo que es evidente que cuando para ti algo es útil o para ti algo es gratificante, que yo creo que las dos versiones son igual de potentes, pues entonces te suma sin duda y te aporta sin duda, y además tiendes a no ver, ¿no?, la merma de capacidades que siempre te produce un cambio de comportamiento. Eso es evidente. Fíjate qué curioso que estamos aquí hablando de las recompensas, y yo en la lista de 5 cosas que me había puesto para hablar contigo me salía un punto final que era el tema de las alertas sobre el enganche a las herramientas. ¿Tú te sientes enganchado a algo? ¿Alguna? Pues mira, estoy intentando desengancharme del móvil.
tengo llevo años con esa sensación de querer mirar el móvil cada 2x3. Entonces me he puesto mis bloqueadores. ¿Querer el móvil buscando qué? Si te puedo preguntar. Nada, ansiedad de ver si hay alguna notificación, pero también me pasó en un momento determinado, también por otra historia, por varias llamadas bastante negativas que cambiaron el curso, digamos, de mi existencia, que llegó un momento que también tenía ansiedad de salir de casa sin el teléfono móvil, por si me llamaban para comunicarme alguna noticia nefasta. Y yo creo que esa asociación, ese vínculo, es difícil de romper. Y ahora con el móvil nos pasa lo mismo. Tienes el correo electrónico, tienes las notificaciones de las redes sociales, si te ha escrito por WhatsApp la parienta o un amigo para hacer algo. Entonces, el móvil en sí es ese gran FOMO de nuestra sociedad, ¿no? Parece que si no estás pendiente de lo que pasa ahí y todo lo que se publica en las redes sociales, en las notificaciones, en los grupos de WhatsApp, en el correo electrónico de tu jefe, en el Slack del trabajo, hay un montón de cosas que te estás perdiendo o que no estás siendo parte de ese grupo, ¿no? Ya sabemos que las personas somos grupos sociales, o sea, somos animales sociales, y que si no perteneces a uno, estás fuera, y si no eres como ellos, ellos te aíslas, ¿no? o te arrinconan, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos esos comportamientos de querer estar ahí solo por el hecho de que no nos expulsen de un grupo, de un clan. Y el móvil hace que eso se refuerce mucho más. Entonces, fíjate que me llama muchísimo la atención que me digas esto. Yo te considero bastante hiperactivo, te considero una persona muy ágil, muy rápida, muy, como decíamos, muy productivamente dispersa. Pero eso no me parece malo, ¿eh? A mí personalmente será porque yo también soy un poco así, no me ha quedado otra más que me parezca bien, ¿no? Porque al final te tienes que creer a ti mismo. Entonces yo no sé si es que lo he racionalizado tanto que ahora me parece fantástico. No, pero me llama la atención porque parece que los tecnólogos, ¿no? Y yo tengo que decir que conocí a Alex cuando ambos trabajábamos en Telefónica en los inicios de la cloud, la cloud es la culpable o la artífice de que hoy tengamos todo en tiempo real, o sea, es la culpable o la artífice porque nunca sé si es bueno o malo, yo creo que es bueno el acceso multidispositivo a todas tus cosas, ¿no? Me llama la atención porque parece, o tenemos un poco instalada la idea en la cabeza de que cuando alguien entiende de algo, como que controla mejor los supuestos peligros, ¿no? Como que el diseñador de la máquina tragaperras nunca en la vida se va a enganchar a perder ahí la pasta, ¿no? Y por eso me llama la atención, y además me parece una reflexión a lo mejor precisamente mundo, porque, ¿no? soy más conocedor o creo que tengo más interiorizado. A ver, yo digo una cosa muy bruta muchas veces y que cuando hablo con gente, pues hay algunos que ponen los ojos como platos, que es que el móvil es el tabaco de nuestra generación. Totalmente, yo también lo pienso. Pienso que es algo que seguramente he visto que con los ojos. Tenemos que tener entre las manos constantemente. Yo también lo pienso. Yo también lo asocio muchas veces con el cigarro, sí, yo también. Y que he visto seguramente con una visión de a lo mejor 20 o 30 años por delante del día de hoy. A lo mejor esa persona que nace dentro de 10 o 15 años y empieza a tener ya una concepción y entendimiento del mundo como para interesarse qué pasaba en el pasado, y vea una sociedad donde todo el mundo iba por la calle mirando una pantalla, donde para hacer cualquier cosa mirábamos una pantalla, donde para reírnos mirábamos una pantalla, para llorar, para controlar nuestra vida, para cualquier cosa estábamos mirando una pantalla, pues a lo mejor está visto como un mal hábito, como un vicio. Oye, pero Alex, ¿tú de verdad crees que eso es así? Quiero decir, tú vas en el metro y está todo el mundo mirando el móvil, vale, pero es que el metro es aburrido, quiero decir, yo también, si no miro el móvil, normalmente estoy leyendo un artículo o estoy con mi Kindle, quiero decir, ¿realmente tú crees que estamos tanto nuestra vida por la pantalla? Ahí está, pero fíjate, ahí está volvemos otra vez a la decisión. Cuando eliges estar delante de un Kindle, estás enfocado. Tú eres el que controla, el que conduce el coche. Cuando estás delante de la pantalla del móvil, tú no eres el que elige. Depende para qué la estés usando. Yo es que, de verdad, esto me lo decís muchos. Notificaciones, ideas que te pasan por la cabeza, cosas que recuerdas que tienes que apuntar, cómo va el Madrid porque está jugando ahora el partido. Hay un montón de disparadores en tu cabeza que cuando tienes enfrente
esa pantalla que te da acceso. No te ejecutas. Claro, ¿qué es lo que pasa cuando tú piensas cómo ir al Madrid y no tienes ninguna posibilidad de consultar cómo va el Madrid? Que es un pensamiento que entra por un oído y sale por el otro. Efímero. En el momento en el que tú tomas un hilo de pensamiento y te dejas llevar por él y lo ejecutas, ese es ahí empieza, digamos, el enganche, ¿no? Entonces, pero, por eso te digo que sabiendo en que el otro el lado móvil de la es... moneda, te diré que yo estoy leyendo un libro y de repente aparece la batalla de las Termópilas y digo, ay, esto me suena un montón, pero no me acuerdo muy bien, tal, y entonces ahí coges el móvil que tienes al lado y prendes. Mal, porque ya entras en la madriguera de conejo de Alicia en el País de las Maravillas, donde caes con el sombrero y con todo el mundo y empiezan a pasar personajes y a todos nos ha pasado y por eso te digo que intento que eso, fíjate, solo con el hecho, leí hace tiempo, he leído varios artículos que ponen de manifiesto de cómo los grandes gurús de la tecnología o autócratas de las grandes tecnológicas de Silicon Valley prohíben a sus hijos tener teléfono móvil, ni iPad, ni nada por el estilo. Si ellos no lo usan, por algo será. Nunca he hecho la reflexión de ver si el fundador de Philip Morris o de cualquier otra tabacalera fumaba. Pues Recuerdo, mira, señora Abierta, que sí, pero... Yo mientras hablabas me he apuntado aquí una pregunta que para que veas cómo funcionan los cerebros de cada uno, que dice, oye, los que fuman o vapean usan menos el móvil, consultan menos el móvil, porque me parece que esto no, porque tenemos dos manos. Bueno, no lo sé, pero me parece una pregunta de investigación interesante, porque al final has hablado de prohibir, ¿no? Alex, prohibir el acceso a las cosas o regular el acceso a las cosas es la solución, o la solución es que tenemos que aprender a no dejarnos llevar por todas las moscas que nos pasan por la cabeza, aunque podamos hacerlo. Yo creo que cada uno tiene que tener la capacidad de elección en todo momento. Es decir, prohibir el tabaco, pues la gente lo compraría donde compra otras drogas. Es decir, el que esté enganchado. Otra cosa es que des publicidad, que hagas que ese negocio sea un negocio floreciente, que tenga las mismas capacidades de generar, digamos, esa adicción que otros productos o servicios, ¿no? Porque el trasfondo al final es perverso, ¿no? El modelo de negocio del tabaco, por ejemplo, o del alcohol en muchas ocasiones. Entonces, bueno, es una cuestión de opciones que tú tomas en tu vida, igual que las personas que le encanta comer y no pone freno y acaban teniendo un problema a nivel, digamos, de salud, pues es una opción en la elección que estás haciendo en la vida, o el que elige fumar, o el que elige beber, o el que elige dejar de consumir tecnología. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que tener la información suficiente para tomar las decisiones, y en esa balanza de lo que dices, el beneficio que saco versus la problemática que puede llegar a tener para mí, pues ¿dónde quiero que la balanza se pare? Si a un lado del todo, o a la mitad, o que una cosa pese más que otra. Aquí hay una cuestión que es claramente individual, es decir, y luego está lo que es la masa, ¿no? La gestión de la masa. Yo soy de las que piensa que no se pueden poner puertas al campo. De hecho, creo que soy de las que piensa que una de las palabras más sexys para las personas es no, y en el momento en que las cosas están prohibidas se vuelven doblemente atractivas. De hecho, el otro día leí una entrevista a un tipo que decía, bueno, ¿y tú cómo harías para que la gente leyera más? Y dijo una cosa que me parece, digo, coño, esto es la hostia, genial, dice, yo prohibiría los libros, ¿no? Entonces a mí me parece que lo de prohibir no solo no es posible, porque para prohibir tienes que entender, y me parece que la tecnología requiere un multiconocimiento tan brutal que no creo que haya equipo de prohibidores efectivo, ¿no? Eso por un lado. Y yo siempre soy de las que pienso en la educación, ¿no? De hecho, en este podcast yo creo que en alguna de las entradillas digo, aquí no se puede ganar, pero por lo menos entiende las gilipolleces que haces y cómo te dejas manipular por el mundo, porque creo que la información es clave, la reflexión es clave, y hace poco empiezo a pensar que no es suficiente, que educación no es dar información, es dar información y también
dar metodología para aplicar esa información y fomentar la práctica deliberada de esa metodología que haga que la conviertas en un hábito. Porque creo que aquí hay una cuestión de límites, y esto es una opinión muy personal, de límites que antes nos ponían las paredes, que antes nos ponían el tiempo incluso, y que ahora pues los límites han ido un poco a la mierda, nuestro cerebro no lo sabe gestionar, y que quizás el entender lo que pasa es condición necesaria pero no suficiente, ¿no? Tenemos que dar una educación práctica de cómo se pone coto a este tipo de cosas. Y te puedo poner el ejemplo de la obesidad y la reducción de azúcares en los refrescos. Es que esa no es la solución. La solución es que la gente entienda no solamente que no puede beber 5 litros de Coca-Cola al día, sino que aprenda de una manera practicando, un poco a estilo Alcohólicos Anónimos, ¿no? Cómo se cambian ciertos hábitos. Y creo que probablemente el hábito de la dispersión a la que nos lleva la tecnología, y de este enganche de como no sé qué hacer, me dedico aquí a mover el dedito para arriba. Abro el móvil. Me parece a mí que requiere no solamente información, sino también probablemente práctica. Hombre, ahí hay un problema principal que yo veo, que es que estoy hablando. Sí, pero para llegar a hay que conocerte a ti mismo. Y muchas veces es algo que nos es difícil, porque muchas veces no nos gusta mirarnos en el espejo. Por eso te hablaba de dos planos, el individual y el de la masa. Y con la masa no lo digo con desprecio, lo digo con cariño. Sí. Yo creo que hay personas que son perfectamente capaces de conocerse a sí mismas. Creo que hay otras que son incapaces por cuestiones muy primarias, ¿no? Y que probablemente esperar que lo hagan solas pues es una utopía absoluta, ¿no? Y entonces aquí me sale otro tema que me tenía apuntado, y es que tiene que ver con si una herramienta es suficiente para conseguir esa optimización, vamos a llamémosle H, optimización, que cada uno la vivirá, o esa recompensa que cada uno la vivirá como sea, o necesitamos un coach cerebral para el uso de cada una de las herramientas. Es un melón importante. A ver, yo creo que como ha ido evolucionando el mundo, y ponías el ejemplo antes del vídeo, ¿no? Hablamos del VHS, de cómo tu madre, oye, ponme el vídeo. Yo recuerdo que casa de mis abuelos... Ahí el coach era haberle dicho, mira mamá, si quieres ver si siempre era triste, lo pones tú. Se pone así, mira, coge la manita, se pone así, no sé qué, y no me lo vuelvas a pedir porque no te lo voy a volver a hacer. Probablemente, estoy hablando de ese tipo de coaching, es decir, que el coaching puede estar incluso inducido en la propia herramienta. Sí, pero fíjate, mi reflexión iba en esa línea con la que comentábamos antes, ¿no? De que la tecnología hoy es la primera vez en la historia que nos entiende a nosotros, y cómo todo el diseño de toda la tecnología en las últimas 2 décadas han estado centradas única y exclusivamente en la experiencia de usuario, en que fuese intuitivo para nosotros, en que desplazando un dedito, pinchando o apretando 2 segundos se nos abriesen esa cantidad de opciones. Yo siempre recuerdo un chiste de, no sé si de Faimín o Cansado, nunca recuerdo bien quién es el que lo cuenta, que decía que los informáticos son aquellas personas que esconden las cosas para parecer que son más listos que los demás, ¿no? Y yo siempre he tenido esa sensación, ¿no? De, joder, tanto menú, su cajita, pero ya entras en el menú y no tienes que abrir con botón derecho en otro, pulsando. Entonces, realmente todos tendríamos capacidad de hacer muchas más cosas. Lo que pasa es que tienes que entender cómo funcionan esos mecanismos. Y, sin embargo, la tecnología ha dado ese paso inverso, que para ser masiva, pues el iPhone es esa herramienta tan sencilla que únicamente con una pantalla, sin tener ni siquiera un botón, te permite hacer un montón de cosas, porque de hecho, tú era la intuyes... obsesión de Steve Jobs, lo quiero sin botón, lo quiero sin botón, lo quiero sin botón. Porque intuitivamente encontrases las cosas y pudieses hacer cosas. Y yo creo que ese juego perverso es el que ha hecho que la tecnología se masifique, pero también que también nos tontifique mucho, porque sí, nos hemos dejado de despreocupar. Todos hemos aprendido a usarla, pero a cambio, incluso los que la usaban mal la pueden seguir usando, ¿no? Efectivamente. Y yo siempre pongo de manifiesto, por ejemplo, una reflexión que hace muchas veces también Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario, y él habla que si no estamos llegando a esa sociedad donde en algún momento vamos a tener que tener gimnasios para nuestra mente, porque al igual que nuestro trabajo nos ha derivado, negocio, Alex, el gran negocio. Yo lo tengo claro, clarísimo. Y fíjate que no lo había interiorizado así con lo de gimnasios para la mente, pero cuando te hablaba de un coach de uso de la tecnología, en el fondo
en el fondo te estoy hablando de esto. Una persona que te va diciendo esto sí, esto no, y esto lo practicas 3 veces, y de esto te quitas, y de esto te pones, y una dominada más, ¿no? Pero efectivamente, pero fíjate que a lo mejor no es tanto un coach de la tecnología, sino un coach de cómo seguir haciendo útil tu cerebro. Es decir, imagino que habrás oído hablar de la historia esta de los taxistas de Londres que tenían que empollarse un libro donde estaban todas las calles y tenían que hacer un examen donde pudiesen responder cualquier pregunta de cuál era el recorrido entre un punto A y un punto B en Londres. Bueno, pues hay un estudio científico de Eleanor Maguire que luego hablaba sobre cómo... Repíteme el nombre de esta persona, porque yo dije que en este podcast íbamos a pronunciar de Albacete para que todo el mundo, nadie se pierda una referencia. Eleanor como Eleonora, sí, Eleanor Maguire, como Roosevelt. Maguire como el de Jerry Maguire. Vale, bueno, pues esta mujer encontró que el cerebro de los taxistas de Londres, su hipocampo posterior, era mucho más grande que el resto de la media de las personas que vivían en esa ciudad. Y era precisamente por el entrenamiento que hacían de memorizar todas esas direcciones y las rutas que tenían que realizar entre un punto y en otro. Que imagino que si se repitiese el estudio a día de hoy, el hipocampo de estos taxistas en Londres sería exactamente igual que el resto de la población, porque ya no tienen que hacer ese ejercicio. Entonces únicamente se montan en el taxi, ponen la ruta en el Waze o en el Google Maps y les lleva donde sea. Esa parte del hipocampo yo no la debo tener, porque yo me oriento pero como el culo. Entonces, a mí el Google Maps me ha salvado la vida. Me ha salvado la vida y el matrimonio, porque las veces que me caían las rocas del silo porque nos perdíamos, ni te las cuento. Pero fíjate que es surrealista, ¿no? Que a lo mejor en algún momento nos tenemos que plantear hacer ejercicios para que nuestra memoria seamos siguiendo capaces de memorizar los 4 pines del móvil, porque nuestra capacidad cognitiva está tan reducida porque todo lo hace algo por nosotros de que todas maneras, tendremos que entrenarlo. No sé por qué nos agrede tanto esa idea, a mí me parece cojonuda, es decir, si coges muchísimo el coche y en tu vida te compensa no caminar, por ejemplo, pues me parece fantástico que haya unas cintas para caminar o que haya un momento en el que eso que estás quitando porque se lo estás dando a otra cosa que a ti te compensa, puedas compensar por otro lado. O sea, nos parece como una barbaridad de que alguien nos tenga que entrenar el cerebro, pero dices, oye, si es que yo lo único que hago es leer solo es una reflexión de si nuestro estilo, claro, solo es una reflexión si nuestro estilo de vida nos está conduciendo ahí. Es decir, al igual que el estilo de vida de los años 80 y los 90, del fast food, del sedentarismo, del trabajo en la oficina, nos llevó a que el índice de obesidad en el mundo creciese de forma exponencial, a lo mejor nos acaba pasando lo mismo desde un punto de vista intelectual. Claro, pero fíjate que lo decimos con un deje de tristeza. Cuando yo digo, ¿y esto por qué no lo empezamos a hacer mañana mismo? Yo estaría encantada de empezar a desarrollar mañana mismo las capacidades que por H o por B, totalmente tecnología mediante o tecnología no mediante estoy perdiendo. Pero fíjate que lo decimos como a lo mejor como un futuro terrible, ¿no? Despectivo o distópico, ¿no? Rarísima, maligno. Yo me apunto a esto mañana mismo. O sea, volver fantástico. A estudiar, volver a aprender cosas por el simple y mero hecho de aprender y retener. Sí, totalmente de acuerdo. Oye, Alex, que seguiría hablando contigo la vida, pero sé que tienes cosas que hacer. Hay más cosas que hacer, hay herramientas que atender. Hay herramientas que atender. Que seguimos en otro rato, vendrás otro día. Genial, encantado, sí, siempre que me llames. Bueno, pues nada, muchas gracias, Alex. Un beso. Nada, a ti, Virginia, chao. Chao. ¿Con qué me quedo de esta interesante conversación mantenida con Alex? Pues yo hago mi propio resumen, mi propio conjunto de takeaways. Y quizás el primero sería la reflexión personal que cada uno debe hacer sobre cuál es su driver para implantar o para meter en su vida nuevas herramientas, si es que lo tiene, si es la tranquilidad o la confianza o la tranquilidad derivada de la confianza, como decía Alex, si es simplemente la curiosidad o si es la curiosidad, como en mi caso, por la búsqueda de la eficiencia, ¿no? Me quedo también con el hecho de que las herramientas siempre suman capacidades
y siempre merman alguna de ellas, aunque para las personas que saben ver las oportunidades, seguramente esta balanza entre sumar y restar se incline más hacia el lado de sumar. Me quedo también con un concepto que nunca había pensado y que me ha surgido en esta conversación sobre cómo los análisis que hacemos sobre cualquier impacto de la tecnología tienen como dos planos muy diferenciados. Uno sería el micro, ¿no? El del individuo en concreto, para la cual pues aplican una serie de razonamientos y también una serie tal vez de recetas. Y luego está cómo está el concepto macro, ¿no? El concepto de la masa social y cómo seguramente necesitamos un doble análisis para entender lo que está pasando y para direccionar cualquier cambio. Oye, me quedo también con el hecho de que este proceso de simplificación del uso de la tecnología, todos estos temas de experiencia de usuario, han traído como elemento positivo la enorme democratización en el uso de la tecnología, pero como cada moneda tiene su cara y su cruz, ¿no? Como tal vez puede haber traído un efecto perverso que tiene que ver con este enganche a las herramientas. Otra idea interesante que me ha surgido de esta conversación, cuando Alex me decía que estaba súper enganchado al móvil y que estaba tratando de desengancharse, es como a veces pensamos que el conocer, el saber, el estar metido en el mundo de la tecnología casi desde su core implica saber hacer y cómo los tecnólogos también caemos en nuestras propias trampas. Y desde luego me quedo con esta idea que me parece, y sé que algunos me vais a tirar piedras, súper mega atractiva de empezar a buscar cuál es nuestro coach cerebral, ¿no? Cuál es nuestro gimnasio para desarrollar esas capacidades que por las herramientas o porque llueve siempre acabamos perdiendo. No son pocas las ideas que me han arañado a mí personalmente el cerebro en esta conversación. Seguro que a vosotros en alguna medida os ha pasado lo mismo, así que como siempre os dejo con unos minutos de música que os ayudan, espero, a reposar y a sentar estas ideas en vuestros cerebros. Hasta el próximo episodio.